Bienvenidos al módulo o unidad 6 de pediatría. En este tema vamos a hacer todo lo que es la unidad de nefrourología y vamos a empezar con lo que son las infecciones de vías urinarias. Dentro de las infecciones de vías urinarias vamos a hablar que son muy características, muy frecuentes. Casi en un 80% de las infecciones de vías urinarias van a estar causadas por bacterias, principalmente los agentes etiológicos van a ser la Escherichia coli y en menor porcentaje la Klebsiella, Proteus, Enterobacter y Citrobacter. Como clínica vamos a tener, dependiendo la edad del paciente y la localización de la infección, una clínica diferente para cada uno. En el periodo neonatal vamos a mencionar que las manifestaciones clínicas suelen ser bastante inespecíficas, ya que el neonato se encuentra irritable, letárgico, rechaza el alimento, pero presenta distensión abdominal acompañada de fiebre e incluso en algunos casos más avanzados cuadros sépticos. Los niños menores de 2 años de edad ya va a tener una característica principal, lo que es la fiebre mayor a 39 grados centígrados, y muchas veces este puede ser el único dato clínico que tenemos, ¿no? En el caso de que se presentan también acompañados con dolor suprapúbico, puede haber casos de reincidencia de una infección de tracto urinario previo. Muchas veces no se evidencia a nivel laboratorial una hiperbilirrubinemia indirecta cuando son pacientes menores a 28 días, y también se va a presentar acompañado de irritabilidad y rechazo a los alimentos. Los síntomas gastrointestinales también están presentes en este tipo de infecciones, como los vómitos y diarreas, que muchas veces tienden a confundir el diagnóstico, ¿no? Puede llegar a presentarse en diversas ocasiones como una única manifestación. En los niños mayores a 2 años también va a presentar cuadros de fiebre, ya va a tener un poco más de sintomatología urinaria, como la urgencia urinaria, disuria, el aumento de la frecuencia, va a haber una incontinencia reciente o de inicio, de pronto va a tener más incontinencia urinaria, y ya vamos a evidenciar en algunos casos hematuria macroscópica. Característico también lo que es el dolor abdominal, y muchas veces ya cuando la infección es a nivel de vías urinarias altas, se va a acompañar lo que es la pielonefritis, ¿no? Esto tiene una tríada específica que es fiebre, escalofríos y dolor en flanco. El diagnóstico principal va a poder ser, además, como verán, lo de la clínica puede ser muchas veces no ayudar en el 100%, por lo que un examen de orina general o un urocultivo cuantitativo nos va a dar un diagnóstico más certero. En pacientes que son menores de 1 año, que persisten con cuadros de fiebre y que tienen un eco patológico, se debe hacer una punción lumbar, ya que en el 1% de estos pacientes se puede presentar lo que cursar a la par lo que es una meningitis bacteriana. Para los estudios de imagen vamos a poder pedir una ecografía renal o una cistouretrograma miccional para poder ver el grado de compromiso que éste tenga. En el caso de las niñas menores de 3 años que cursan con una primera infección de vías urinarias, que tienen como cuadro independiente de la edad, puede pedirse o solicitarse en aquellos casos de infecciones urinarias recurrentes o con antecedentes ya sea del mismo paciente o antecedentes familiares de enfermedades renales. La gammagrafía renal va a ser un estudio más complementario, más específico, para poder ver principalmente utilizando el ácido demercaptosuccínico,
el DMSA, para poder determinar y detectar los grados de pielonefritis agudas y en algunos casos de cicatrices renales. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial dentro de las infecciones de vías urinarias? Muchas veces se puede presentar también lo que es la bacteriuria asintomática. No va a presentar ningún síntoma y en un ego ocasional que hayan solicitado se puede evidenciar esto, ¿no? Una vulvovaginitis inespecífica, cuadros de litiasis urinaria, uretritis secundarias a infecciones de transmisión sexual o cuerpos extraños a nivel vaginal, ¿no? Otro cuadro característico, digamos, que también nos puede dar como diagnóstico diferencial, puede ser previo a una apendicitis, a una enfermedad de Kawasaki o una infección por Streptococcus de grupo A. La eliminación vesical disfuncional también va a ser otro diagnóstico diferencial. El tratamiento va a depender, al detectar la enfermedad se tiene que utilizar un manejo antibiótico empírico, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla que se las voy a dejar para que puedan ver de acuerdo a qué tipo de vía vamos a utilizar, si es vía parenteral o vía oral, y la dosis kilogramo día que se va a utilizar y la posología, cuántas veces al día está indicada el tratamiento. Entrando a lo que es líquidos y electrolitos. Cabe recalcar que tenemos que tener conocimiento de cuántos son los requerimientos de líquidos de acuerdo a cada edad en la área pediátrica, ¿no? Recordemos que el niño tiene un mayor recambio de agua total en comparación a lo que es un adulto, tiene también mayor superficie corporal y provoca mayores pérdidas insensibles, por así decirlo, en ocasiones como a exposición del calor a través de la piel y de las mucosas, y también va a tener un mayor metabolismo para poder mantener una temperatura corporal adecuada. Existe lo que es el método del gasto calórico. Este nos va a ayudar a determinar cuáles son las basales estándares de un niño. Esto se va a ajustar de acuerdo a los factores externos, pero por lo general se da por cada 100 calorías metabolizadas en 24 horas, el paciente promedio va a necesitar entre 100 y 200 ml de agua, más o menos un cálculo estimado de 2 a 4 microequivalentes de sodio y de 2 a 3 microequivalentes de potasio. El método de Holiday-Segar es un método que nos va a determinar el requerimiento hídrico de acuerdo al peso corporal, y este va a estar dividido en estas tres categorías, ¿no? Como tenemos en imágenes, este cuadro nos va a dar una estimación del gasto calórico. Vamos a poder evidenciar una tasa de líquidos ajustable con la base del estado del paciente. Por ejemplo, si cursa con un periodo de taquipnea, si está con fiebre, entre otros, ¿no? Este método no es adecuado para neonatos menores de 14 días, por lo que generalmente se sobreestima, ¿no?, los requerimientos de líquidos comparados con un gasto de un método de gasto calórico, ¿no? Entonces acá tenemos estos tres valores, estas tres categorías, que son de 0 a 10 kilogramos, va a necesitar más o menos de 100 cc por kilogramo peso. De 11 kilos a 20 kilogramos va a requerir más o menos un aproximado de 100 cc más 50 cc por cada kilogramo adicional, cuando estos son a partir de adicionales a 10 kilogramos, ¿no? Y mayores a 20 kilogramos van a tener un requerimiento de 1500 cc más 20 cc por cada kilogramo adicional a 20 kilogramos. Otro método que nos va a ayudar bastante en el área de calcular el área de superficie corporal, ya que vamos poniendo que vamos a tener un gasto calórico adecuado. Esto se puede utilizar en niños que no sean menores de 10 kilogramos. El aporte de electrolitos en el primer día de vida tampoco se va a recomendar. En aquellos que pesan más de 1500
1500 gramos, se puede iniciar con un aporte de sodio y potasio a partir del segundo día a una dosis de 1 a 2 mil equivalentes kilogramo día. En el caso de los que al nacer han tenido un peso de 1000 a 1500 gramos, se debe hacer un cálculo a partir del tercer día de vida con menos de 1000 gramos usando potasio, y el sodio se va a postergar alrededor del cuarto día. ¿Cuáles son los parámetros para calcular este requerimiento de líquidos? Vamos a utilizar un balance hídrico de ingresos y egresos, ¿no? Ingresos, todos los líquidos que va a ingerir el paciente, y egresos y pérdidas insensibles como la orina, el sudor, los vómitos, las deposiciones. Recordemos acá en este recuadro, el gasto urinario normal es aproximadamente menor a 10 cuando pesa menos de 10 kilogramos, de 8.4 a 4 ml kilogramo hora. Y cuando hablamos de niños que pesan más de 10 kilogramos, un aproximado de un gasto urinario normal entre 12 a 80 ml, ¿no? Cuando este tiene menos de 0.5 ml kilogramo hora, empezamos a hablar de lo que es la oliguria. Para hablar un poco más de lo de hidratación oral, complementando lo que habíamos llevado en la parte de gastroenterología, cuando hablábamos de las deshidrataciones, este también se va a dividir en el plan A, B y C, recordando que el plan A es como un manejo preventivo para aquellos niños que se encuentran estables pero que presentan deposiciones o vómitos. Cuando estos niños son menores de 12 meses, vamos a hablar de un promedio de 75 ml después de cada evacuación o vómito. Cuando este es un niño mayor de un año, vamos a hablar de 150 ml después de cada evacuación o vómito, ¿no? Cuando son niños mayores que tienen buena tolerancia, en el caso de adolescentes o adultos, también ya podemos ofrecer la cantidad que deseen beber, ¿no? En el caso de los lactantes menores de 6 meses, esto que todavía no han iniciado la lactación, vamos a utilizar las soluciones de rehidratación oral antes que la leche materna. El plan B, recordemos que ya es un plan terapéutico porque ya estamos en casos de deshidratación moderada. Este va a consistir en la parte de rehidratación con las sales de rehidratación oral, pero que va a tener una etapa donde vamos a lograr desaparecer los signos de deshidratación y que tenga más tolerancia oral, dependiendo a las recomendaciones que se dan. Por ejemplo, tenemos en este recuadro toda la composición de los electrolitos de una rehidratación oral adecuada, ¿no? O basal para poder hacer este tipo de plan terapéutico, ya sea con el sodio, potasio, cloro, citratos, glucosa y la osmolaridad que este posee. Para evaluar los estados de hidratación, siempre vamos a evaluarlos cada 4 horas, dependiendo de la clínica que presente el niño. Si ya nos encontramos con una deshidratación leve o ya hay una buena tolerancia oral, vamos a pasar al plan A. Si hay una deshidratación clínica y que el plan B no ha funcionado, primeramente vamos a volver a repetir el plan B, agregando ya algunos alimentos, ¿no? Pero si este persiste y no tiene buena tolerancia, ya pasamos a una deshidratación más grave y vamos a pasar al plan C. ¿Cuáles son las razones para presentar un fracaso de una rehidratación oral? Cuando la diarrea tiene alto flujo, cuando hay un vómito persistente dentro de ese periodo de evaluación, se está haciendo una rehidratación pero el vómito persiste. Cuando ya estamos ante un caso de deshidratación grave o shock, y cuando ya hay un rechazo o la incapacidad total de la vía aérea para poder recibir más líquido, ¿no? Y también que ya empiece a tener algún grado de compromiso neurológico. Se puede evidenciar lo que es la distensión abdominal porque ya hay un compromiso a nivel del ilio. La presencia de abdomen agudo quirúrgico también puede ser otro causante de este.
Y el uso de la deshidratación no es la causa de la diarrea, ¿no? El plan C para utilizar en casos de deshidratación grave es sí o sí necesario que el paciente esté internado y bajo la supervisión del personal de salud. Esto tiene que tener registrado al momento del ingreso cuáles son los datos de shock, ¿no? La presión, la frecuencia cardíaca, si tiene datos más específicos, ¿no? Y en el caso de los niños que ya presenten un compromiso general o que ya se requiera el caso de un shock, la reanimación como tratamiento, primero se realiza la reanimación antes que compensar la parte de hidratación, y posteriormente ya se complementa con la rehidratación endovenosa con soluciones isosmolares, ¿no? En el caso de los pacientes que no tengan ninguna afección, vamos a iniciar con soluciones isosmolares a 20 ml kilogramo, mientras que en casos de pacientes nefrópatas o cardiópatas se va a iniciar solo con 10 ml kilogramo peso. Y este plan C tiene que mantenerse hasta que el estado de hidratación mejore, más o menos promediando una evaluación cada 2 a 4 horas. Después de que se inicia ya la transición, ya sea al mantenimiento de tratamiento endovenoso, ya se puede utilizar lo que son 100 ml kilogramos de soluciones fisiológicas, comparando también todo lo que va a ser el requerimiento de electrolitos, ¿no? Si hay condiciones para que el niño pueda manejar o que ya tenga buena tolerancia oral o que ya se pueda pasar al plan B, podríamos también cambiarlo, siempre y cuando la evolución del paciente sea favorable. En este cuadro que les dejo aquí arriba, para que lo puedan ver a pantalla completa, vamos a poder ver cómo es la deshidratación leve, moderada y severa, dependiendo el tipo de características clínicas, como lo que es la piel, la mucosa oral, a nivel facial, los ojos, las lágrimas, la fontanela, y evaluando también lo que es el pulso y gasto urinario. Otro dato importante para poder evaluar todo lo que es estos requerimientos es calcular el peso del niño sano. Por ejemplo, tenemos una tabla, digamos, en el caso siguiente les voy a dar un ejemplo de un paciente que va a llegar a una consulta con un promedio de 15 kilos, con un peso de 15 kilogramos, ¿no? El grado de deshidratación todavía es leve, pero ya tiene una pérdida del 3%, ¿no? Entonces hacemos que los 15 kilogramos va a comparar los 97%, porque ya hemos perdido el 3% de peso corporal, y el valor X nos va a dar el 100%, ¿no? Entonces hacemos una tabla simple para poder evaluar por una regla de 3 simple, y nos vamos a poder dar cuenta del valor, ¿no? Esto implica que el paciente ha perdido más kilogramos en la enfermedad actual y va a representar más o menos unos 500 ml de agua, ¿no? Más o menos 1 gramo equivale a 1 ml. Entonces esta tabla para que puedan hacer un recuento del cálculo del peso del niño. Dentro del manejo de los electrolitos vamos a dividirlo en partes, ¿no? Cuando hablamos de una deshidratación isonatrémica, esto ya tenemos que contar con los resultados del ionograma para poder determinar qué tipo de deficiencia a nivel de los electrolitos vamos a tener. Entonces ya hablaríamos de una deshidratación isonatrémica cuando el aporte del requerimiento basal es más que la pérdida, ¿no? Hay que calcular el requerimiento basal de líquidos y electrolitos y hacer un requerimiento basal tomando el peso del niño, ¿no? El método de Holliday-Seigar, que lo hemos visto anteriormente, y en el ejemplo que habíamos mencionado también, más o menos un niño de 15 kilos va a calcularse un requerimiento basal de agua de 1275, sodio de 38.25 mil equivalentes y potasio de 25.5 mil equivalentes. Para el manejo de los electrolitos cuando estamos ante una deshidratación hiponatrémica,
tenemos que hacer el cálculo de la deshidratación. Vamos a ver, exceptuando, digamos, las pérdidas que se tienen que agregar al déficit adicional de sodio, y vamos a evaluar lo que son las pérdidas adicionales con esta fórmula, ¿no? El déficit de sodio es igual al al sodio deseado menos el sodio actual por 0.6 por kilogramos. Entonces esto nos va a indicar cuánto debemos reponer a nivel de sodio, ¿no? Recordando que cuando hacemos una reposición a nivel de deshidratación de hiponatremia, se tiene que hacer de manera lenta, paulatina. ¿Por qué? Porque esto produce una complicación bastante frecuente, que es la mielinolisis pontina central. Esto va a causar a nivel neurológico alteraciones neurológicas solo por una malcompensación del nivel electrolítico, ¿no? Entonces, como recomendación, no dar más de 10 a 20 mil equivalentes litros en 24 horas por encima del sodio actual. Dentro de la deshidratación hipernatrémica vamos a calcular igual los basales y los electrolitos. Vamos a evidenciar las pérdidas que se tiene inicialmente del cálculo de la pérdida de agua y del nivel de sodio sérico, ¿no? La pérdida de agua libre va a corresponder a lo que es el proceso de deshidratación, y se tiene que reponer también sin solutos, lo que va a permitir disminuir la concentración de sodio a niveles normales, ¿no? Para este cálculo se tiene la siguiente fórmula, que es esta del siguiente cuadro de abajo. El déficit de agua, a pantalla completa lo vamos a ver. El déficit de agua libre es igual al sodio actual menos el sodio ideal por F, que ahora lo vamos a ver, por peso. F es igual a 3 o 4 ml, que es según la concentración del sodio actual. Para el sodio mayor a 170 mil equivalentes, vamos a usar 3 ml de agua kilogramo peso para disminuir el sodio sérico a 1 mil equivalente. Para el sodio menor o igual a 170 mil equivalentes, vamos a utilizar 4 ml de agua kilogramo peso. Cuando tenemos o estamos ante un caso de una hipercalemia, vamos a suspender todo lo que sea la ingesta o ingreso de potasio al organismo, y vamos a empezar a utilizar, antagonizar el efecto sobre la membrana miocárdica. ¿Con qué? Principalmente con el gluconato de calcio al 10%. En una dosis de 0.5 a 1 ml kilogramo dosis endovenosa, diluido a 1,1 en dextrosa al 5%. ¿Cómo redistribuir el potasio? Se puede utilizar tres mecanismos para poder redistribuir el potasio, como es el bicarbonato de sodio, aquí también les dejo la dosis, la glucosa más insulina cristalínica, que es una solución polarizante, que también acá les dejo toda la dosis, y los beta-adrenérgicos, ¿no? Como el salbutamol en aerosol o inhalación, la infusión, que también nos va a ayudar, diluido con un glucosado al 5%, ¿no? Estos tienen diferentes mecanismos para administrar y que también deben ser recordados para poder hacer un manejo de la hipercalemia. Otra forma de tratar este estado es eliminando todo lo que es el potasio corporal a través de la vía renal o vía digestiva. ¿Con qué? Con diuréticos de asa como la furosemida, y vamos a utilizar también lo que son las resinas de intercambio catiónico en vía oral o rectal cada horas, ¿no? En casos más severos ya vamos a utilizar lo que es la diálisis. Si no se puede ni con la redistribución de potasio ni eliminando el potasio por vía digestiva y renal, vamos a pasar al tercer plano, que es la diálisis. Bueno, con esta parte entonces terminamos todo lo que es el manejo de electrolitos. Espero verlos en la siguiente unidad para poder repasar un poco más acerca de las enfermedades
en pediatría.